Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4, donde les recuerdo seguimos en el bloque 4 que lleva por nombre funciones trascendentes y estamos en el apartado de resolución de ejercicios. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te pido por favor que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones. En esta ocasión, para este video, nos están pidiendo que encontremos el valor de los siguientes logaritmos. Recuerden que el resultado de una expresión logarítmica es el exponente al cual la base del logaritmo tiene que ser elevada para que nos dé su argumento. Entonces, en esta ocasión me están pidiendo que yo busque dicho exponente. Esto lo podríamos hacer de una manera a prueba y error. Por ejemplo, yo tomo la base y voy probando valores. Por ejemplo, 2 a la 2 me daría 4, 2 a la 3 me daría 8, 2 a la 4 me daría 16 y así ir probando valores hasta encontrar el exponente que me dé 64. Cuando encuentre ese exponente, esa va a ser mi respuesta. También lo podría hacer con la calculadora de manera directa. Sin embargo, nosotros, recuerden, hacemos procedimientos y tenemos el respaldo matemático de lo que acabamos de hacer. Así que eso de prueba y error y solamente la calculadora no va con nosotros. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar a la base y le vamos a buscar su mínimo común múltiplo. Quiere decir que voy a dividir a esta cantidad entre números primos tantas veces como sea necesario para que yo pueda llegar a su mínimo divisible, que es el 1. Una vez que yo llegue a esa cantidad, voy a expresar el mínimo común múltiplo de acuerdo a los números que yo haya encontrado y la cantidad de veces que ese número me haya servido para dividir. Ahorita van a ver a qué me refiero. Vamos a empezar dividiendo este 2 entre el primero de los números primos. El primero de los números primos es el 2. Entonces yo me pregunto, ¿puedo dividir 2 entre 2? Sí, sí puedo. 2 entre 2 me da 1. Y fíjense, en esta ocasión no tengo que seguir dividiendo porque ya llegué al mínimo divisible, que es el 1. Lo siguiente que me debo de preguntar es si este 2 lo puedo expresar de otra manera. Y la respuesta es que sí, pero no va a haber mucho cambio. ¿A qué me refiero? Lo que voy a hacer es que voy a representar este 2 con los números que se encuentran a la derecha de las divisiones que realicé, ¿sí? Con estos números. Lo que voy a hacer es tomar a los números que se encuentren del lado derecho y dependiendo de cuántos números yo haya repetido, va a hacer que lo voy a elevar a ese exponente. Me explico. En esta ocasión solamente dividí entre un número, que fue el 2. ¿Y cuántas veces se repitió este 2? Solamente está aquí, una vez. Por lo tanto, este 2, que es la base, se puede expresar como 2 elevado a la 1, porque este 2 es el único número entre el que dividí y el exponente es la cantidad de veces que usé dicho número. En este caso, 1. ¿De acuerdo? Esto va a quedar más claro con el siguiente número, que es el argumento. Voy a tomar al argumento y voy a dividirlo nuevamente entre números primos, empezando por el primero, que es el 2. Entonces yo me pregunto, ¿64 se puede dividir entre 2? Sí, y me da 32. 32 también se puede dividir entre 2 y me da 16. 16 entre 2 me da 8, 8 entre 2 me da 4, 4 entre 2 me da 2 y 2 entre 2 me da 1. ¿Sí? Fíjense que dividí entre 2 varias veces debido a que los resultados seguían siendo divisibles entre 2. Si no hubieran sido divisibles entre 2, me iba al siguiente número, que era el 3, y me preguntaba si cualquiera de esos números, el que estuviera, era divisible entre 3, y si no, me iba al siguiente número, o sea, quitaba el que estuviera dividiendo y ponía a otro. Por ejemplo, el siguiente número primo, que era el 5, ¿de acuerdo? Pero como en este caso el 2 me sirvió, pues no hay ningún problema. Ahora, yo voy a expresar este 64 de otra manera. ¿Cómo? Muy fácil. Voy a tomar al número primo que yo haya usado para dividir, que en este caso utilicé el 2,
Si hubiera utilizado otro número como el 3, por ejemplo, también pondría al 3. Pero eso lo veremos más adelante. No, ahorita vamos a utilizar técnicamente solamente números repetitivos. Es decir, un solo número que se repita varias veces. Entonces, el 2. ¿Cuántas veces se repitió? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, quiere decir que yo puedo expresar este 64 como un 2 elevado a la 6. Fíjense que este 2 es el número que utilicé para dividir y el 6 es la cantidad de veces que se repitió. Lo mismo que en el primero, el 2 fue el número que utilicé para dividir y el 1 la cantidad de veces que se usó. Entonces, quiere decir que este 2 lo puedo expresar como 2 a la 1 y este 64 como 2 a la 6. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿y eso para qué me sirve? Calma que para ahí vamos. Recuerden que esta expresión logarítmica también se puede expresar como una función exponencial, ¿sí? Donde me decía que si yo tomo a la base, que es el 2, y la elevo a un exponente, digamos x, recuerden que esta x es el resultado de mi función logarítmica. Entonces 2 elevado a la x me tiene que dar el argumento de mi función logarítmica, que es 64. Eso se vio en el video anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer una vez que yo tenga esto? Fíjense, voy a cambiar la forma de expresar la función exponencial. En vez de poner 2, voy a poner esto, 2 a la 1. Me quedaría así, 2 elevado a la 1 elevado a la x, ¿sí? Porque 2 es lo mismo que 2 elevado a la 1, ¿de acuerdo? Y el 64 también lo voy a cambiar y lo voy a expresar como 2 elevado a la 6. Ahora fíjense en esto. Aquí yo tengo un exponente elevado a otro exponente. Por la ley de los exponentes, cuando pasa esto, que tengo un exponente elevado a otro exponente, simplemente voy a multiplicar estas dos cantidades. 1 por x me daría x, ¿sí? 1 por x, pues es x. Entonces, quiere decir que 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la 6. A mí lo que me interesa es buscar el valor de x, porque recuerden que x representa el resultado de mi función logarítmica. Entonces, como tengo las mismas bases, simplemente voy a tomar a los exponentes y los voy a igualar. Por lo tanto, x, en este caso, es igual a 6. Así de sencillo, así de directo. Por lo tanto, el resultado de esta ecuación logarítmica es 6. Y listo. Esto ustedes lo pueden comprobar en la calculadora si quieren, ¿de acuerdo? Ahora, para que me crean que realmente es la respuesta y que no se quede en el aire, vamos a utilizar a la calculadora. Vamos a traer a la calculadora. Una vez dentro de la calculadora, si es de estas calculadoras Casio, creo que son de la línea 991, hay una de color gris o negro totalmente y otra que es así como esta, que tiene esta línea blanca, que es la LAX o la EX. Si es de este tipo de calculadoras Casio, ya tiene la función logarítmica para diferente base. Si es de las calculadoras clásicas, de las azules, esas solamente trabajan con base 10. Así que yo les recomendaría que busquen una calculadora en la Play Store que esté basada en este tipo de calculadoras, en este tipo de Casio, ¿de acuerdo? Si no, si la pudieran comprar, pues mucho mejor. O buscar también un emulador para computadora y ahí pueden comprobar sus resultados, ¿sale? Yo no les voy a decir de dónde sacar un emulador, porque pues YouTube a veces se pone de sensible con esas cosas, pero no es muy difícil de encontrar, ¿sale? Bien, les recuerdo nada más que también hay en la Play Store y allí es mucho más fácil. Bueno, lo primero que vamos a hacer para comprobar es simplemente escribir a nuestra función logarítmica para ver si el resultado realmente es 6. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos el botón de logaritmo. Vean que tiene logaritmo, un cuadrito abajo donde va la base y un cuadrito más grande donde va el argumento. Entonces presiono esta tecla
y me pide que yo especifique la base. En este caso la base es 2, pueden ver, y el argumento es 64. Para obtener el resultado simplemente presiono la tecla de igual y como pueden ver el resultado es 6 y listo. Vamos a resolver otro ejercicio con el mismo método, donde me dice en esta ocasión que yo encuentre el resultado del logaritmo de base 27 y argumento 3. Bien, nuevamente lo que voy a hacer es aplicar el mínimo común múltiplo a esta cantidad. Lo que voy a hacer es preguntarme, ¿27 puede ser dividido entre 2? Porque recuerden que 2 es el primer número primo. Pero 27 no puede ser dividido entre 2 porque me daría decimal. Entonces no puedo con 2. Bueno, con el siguiente número primo, que es 3. 27 puede ser dividido entre 3 y en este caso sí. 27 entre 3 me daría 9. Entonces me pregunto, ¿9 puede ser dividido entre 3? Sí. 9 entre 3 me da 3 y 3 entre 3 me da 1. Listo. Quiere decir que 27 también se puede expresar como 3 elevado a la 3. Recuerden que este primer número es el número que utilicé para dividir y el exponente la cantidad de veces que lo usé. En este caso 27 es igual a 3 elevado a la 3. Ya lo probamos con la base, vamos con el argumento. Aplicamos mínimo común múltiplo y 3, pues ya sabemos que es divisible entre 3, 3 entre 3 me daría 1 y ya no podemos seguir dividiendo porque llegamos al mínimo divisible. Entonces quiere decir que 3 lo podemos expresar como 3 elevado a la 1, ya que solamente usé al 3 una vez. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve esto? Para aplicar este mismo método. Recordemos que la base, que es 27, tiene que ser elevada a un exponente que es x, y que también representa el resultado del logaritmo, para que el resultado me dé al argumento, a 3. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Muy fácil. Voy a cambiar este 27 por su representación en exponente, que fue 3 elevado a la 3. 3 elevado a la 3 elevado a la x, porque ya que 3 elevado a la 3 representa a este 27, y este 27 está siendo elevado a la x, por eso lo pongo aquí fuera del paréntesis. Igual a 3 elevado a la 1, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Por ley de exponentes, nuevamente tengo un exponente elevado a otro exponente. Lo que voy a hacer es que voy a representarlo como uno solo. Simplemente multiplico estas dos cantidades, 3 por x, y me quedaría como 3 elevado a la 3x. Se multiplican, ¿de acuerdo? 3 elevado a la 3x igual a 3 elevado a la 1. Como tenemos la misma base, vamos a igualar los exponentes. 3x igual a 1. De aquí yo quiero buscar a x, porque recuerden que x es el valor de mi resultado en la ecuación logarítmica. Entonces lo que voy a hacer es tomar este 3 que está multiplicando y lo paso al otro lado dividiendo. Y me queda que x es igual a 1/3. Y esto es el resultado de mi ecuación logarítmica. Si no me creen, vamos a comprobarlo con la calculadora. Dentro de la calculadora presionamos la tecla log, luego especificamos la base, que es 27, y luego el argumento, que es 3. Presionamos igual y me da una cantidad de 1/3. Y listo. De esta manera comprobamos que nuestro resultado es correcto. Y esto es el respaldo matemático que justifica nuestro resultado. ¿Sale? Bien, vamos con un tercer ejemplo. Tenemos el logaritmo de base 2 de la raíz de 2. Bien, aquí hay diversas maneras de resolverlo, porque se puede resolver también con una propiedad de logaritmos. Sin embargo, antes de meternos en otras propiedades, vamos a resolverlo así como lo tenemos aquí, con el mismo método. ¿Cómo se va a hacer? Presten atención. Vamos a hacer lo mismo con la base, que es buscar su mínimo común múltiplo. 2 es divisible entre 2, entre el primer número primo. 2 entre 2 me da 1. Como ya llegué al mínimo divisible, ya no sigo dividiendo. Entonces, quiere decir que la base la puedo expresar como 2
elevado a la 1. El 2 porque fue el número que usé y el 1 porque lo usé solamente una vez. Lo mismo voy a hacer con este número que está dentro de la raíz. En este caso es un 2. Como 2 es divisible entre 2 y 2 entre 2 me da 1, pues listo, ya no tengo que seguir haciéndolo. Este 2 lo puedo expresar como 2 a la 1. ¿De acuerdo? Bastante sencillito. Vean que pues como el número es el mismo, la forma de expresarlos también. Ahora, recuerden que la base, que es 2, tiene que elevarse a x, que sería el resultado de mi ecuación logarítmica, para que el resultado sea raíz de 2. Lo que voy a hacer es expresar estos dos números en sus otras formas. Así, este 2 a la x quedaría como 2 elevado a la 1 elevado a la x. Fue el de aquí. Y este 2 dentro de la raíz quedaría como la raíz de 2 elevado a la 1. Así de sencillo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bien. Por ley de exponentes, puedo multiplicar estos dos, como siempre. 1 por x me daría x. 2 elevado a la x. Y en esta parte que tengo la raíz cuadrada de 2 a la 1, hay que recordar que por ser una raíz cuadrada, tiene aquí un pequeño exponente dicha raíz, que sería un 2. Recuerden que es cuadrada. Si yo quiero quitar esta raíz, lo puedo hacer. ¿Cómo? Moviendo el exponente que represente a dicha raíz, puede ser un 2, puede ser un 3, tengo que mover ese exponente abajo del exponente que está dentro de la raíz. Así, quedaría como 2 elevado a la 1 medio. Vean que este 2 pasó como una parte de una fracción, como el denominador de una fracción del número que estaba como exponente, ¿sí? Por eso me queda como 2 elevado a la 1 medio. Si aquí hubiera sido 3, pasaría como 2 elevado a la 1 tercio, y así sucesivamente, dependiendo también de este número que tengamos aquí. Ya convertimos técnicamente esta raíz a una forma de exponente. Y al igual que en los ejercicios pasados, para resolver, debido a que tenemos la misma base, vamos a igualar los exponentes. En este caso, x igual a 1 medio. Como en este caso no tenemos que despejar a x porque ya está solita, este valor es el resultado de mi ecuación logarítmica, que sería 1 medio. Vamos a comprobarlo también con la calculadora. Una vez que trajimos a la calculadora, simplemente vamos a escribir nuestra ecuación logarítmica. Logaritmo de base 2 de la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Presionamos la tecla de igual y me da una cantidad de 1 medio. Como ven, nuestro resultado fue correcto. De esta manera hemos terminado los primeros 3 ejercicios de este tema o de esta serie de ejercicios que consisten en buscar el resultado de una ecuación logarítmica. Vamos a resolver otros más. El siguiente ejercicio me dice lo siguiente: que yo encuentre el valor del logaritmo de base 1 noveno de la raíz quinta de 81. Un poquito más complicado, pero realmente no tanto. ¿Cómo se va a resolver esto? También lo podríamos resolver con una propiedad de logaritmos, pero todavía no nos metamos en ello. Vamos a seguir practicando este método. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar al 9, que está en la parte de abajo, en la parte del denominador, y le vamos a sacar mínimo común múltiplo. 9 no es divisible entre 2. Recuerden que 2 es el primer número primo, entonces hay que probar con ese. Como 9 no es divisible entre 2, probamos con el siguiente, que es 3. 9 entre 3 me da 3. Este 3 sabemos que es divisible entre 3. 3 entre 3 me da 1. Entonces, como ya llegamos al mínimo divisible, decimos que podemos expresar al 9 de aquí abajo como 3 elevado al cuadrado. 3 porque fue el número que usé
y al cuadrado porque lo usé 2 veces. Ahora, con esta parte, con el argumento, solamente vamos a tomar al 81 y vamos a sacarle mínimo común múltiplo. 81 no es divisible entre 2 porque me daría decimal. ¿Será divisible entre 3? Sí. 81 entre 3 me da 27. 27 entre 3 me da 9. 9 entre 3 me da 3 y 3 entre 3 me da 1. Quiere decir que a 81 yo lo puedo expresar como 3 elevado a la 4. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Presten atención. Yo sé que la base, que es un noveno, tiene que estar elevada a un exponente, que es el mismo valor que el resultado de mi ecuación logarítmica, para que el resultado sea el argumento, la raíz quinta de 81. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el valor de este 9 por 3 al cuadrado. Así, 1 entre 3 al cuadrado, recordemos que eso es 9, elevado a la x, igual a la raíz quinta de 81. Pero en vez de poner 81, voy a poner 3 elevado a la 4, que es lo que vale 81. ¿Para qué me sirve esto? Presten atención. Voy a mover esto que está aquí abajo, en el denominador, a la parte de arriba. Pero el hecho de hacer ese movimiento implica que el signo del exponente cambia. Si aquí es positivo, al subir va a pasar negativo. Y me quedaría como 3 elevado a la menos 2. Esto elevado a la x, ¿sí? Aquí no hice magia, simplemente tomé esto, lo moví a la parte de arriba, cambiándole el signo al exponente, y lo demás se mantuvo igual. Está elevado a la x. Y aquí nuevamente apliqué lo del ejemplo anterior. Pasé este 5 de la raíz adentro como una división, como si fuera el denominador. Me quedó como 3 elevado a la 4 quintos. Recuerden que si quiero eliminar una raíz, lo que debo de hacer es pasar el valor de su exponente de dicha raíz como parte del exponente de lo que está adentro, pero que esta magnitud de la raíz pasa como denominador. Por eso me quedó como 3 elevado a la 4 quintos. Ahora, volviendo a la parte de aquí de la izquierda, tengo un exponente elevado a otro exponente. Lo que debo de hacer es multiplicar estos dos y expresar todo esto como un solo exponente. Me quedaría como 3 elevado a la menos 2x. Ojo, no es que se peguen, sino que realmente se están multiplicando. Menos 2 por x, menos 2x. Como tenemos nuevamente la misma base, simplemente hay que igualar los exponentes. Menos 2x igual a 4 quintos. De aquí tengo que despejar x para obtener el resultado de mi ecuación logarítmica. Lo que me estorba es este menos 2 que está multiplicando, así que lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Me quedaría que x es igual a 4 quintos entre menos 2. Si hago esto en la calculadora me da menos 2 quintos. Y esto es el resultado de mi ecuación logarítmica. Ya aquí les voy a dejar a ustedes el hecho de que comprueben si el resultado es correcto. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio que me dice lo siguiente. Calcular el logaritmo de base 3 de 54 si el logaritmo base 3 de 2 es igual a 0.630. Bien, aquí nuevamente hay que aplicar el mínimo común múltiplo a la base y al argumento. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la base. Si le aplicamos el mínimo común múltiplo, sabemos que 3 es divisible entre 3. Y que si hacemos la división, 3 entre 3 me da 1. Por lo tanto, ya no puedo seguir dividiendo y la base, que es 3, se puede expresar como 3 elevado a la 1. ¿De acuerdo? Vamos con el 54. Me voy a preguntar, ¿54 es divisible entre 2? La respuesta es que sí, 54 sí es divisible entre 2. Si yo hago 54 entre 2, me daría 27. ¿27 es divisible entre 2? No, porque me daría decimal.
pero sí es divisible entre el siguiente número primo, que es 3. 27 entre 3 me daría 9. 9 entre 3 me daría 3. 3 entre 3 me daría 1. Por lo tanto, ¿cómo expresaría en este caso el 54? Muy fácil. Me quedaría simplemente como 2 por 3 elevado a la 3. En este caso a este 2 no le voy a poner la elevación 1. ¿Por qué? Porque el que me interesa realmente es la base 3, ya que la base de mi función logarítmica pues es 3. Ahora, antes de que hagamos lo que hacíamos en los ejemplos pasados, que consistían en representar a la base elevada a un exponente igual al argumento, o sea, lo que se hacía antes, vamos a tener que representar esta función logarítmica de otra manera, ¿sí? Es un pequeño paso antes de esto. Fíjense, en los ejemplos anteriores solamente era un número el que era común. Por ejemplo, aquí fue el 3, en otro ejemplo fue el 2, pero ese número se repetía varias veces. Pero aquí, en el argumento, en esta ocasión el número tiene dos valores diferentes. Tiene al 2 y tiene al 3. En este caso no podemos aplicar todo el mismo método de los ejemplos pasados. Hay que hacer un cambio, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer en este caso es cambiar la forma en la que estamos representando esta ecuación logarítmica. Normalmente tenemos logaritmo base 3 de 54. Vamos a cambiar este 54, que es el argumento, por su forma de mínimo común múltiplo, que fue 2 por 3 elevado a la 3. Pero lo podemos también dejar como 3 elevado a la 3 por 2. Es lo mismo. El orden de los factores aquí no altera el producto, ¿sí? Esto que tengo aquí dentro de los paréntesis es este 54. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿por qué lo hace? Tranquilos, vean por qué. Hay una propiedad de los logaritmos, que ahorita sí se las voy a enseñar, que me dice lo siguiente, que cuando yo tengo una multiplicación como argumento, aquí, x por y, puedo representar este algoritmo como la suma de dos algoritmos, donde cada argumento es cada uno de los elementos que se multiplica en el logaritmo original. Viceversa, si tengo dos logaritmos que se están sumando con diferente argumento pero misma base, puedo representarlo como un solo logaritmo multiplicando sus argumentos individuales. Quiere decir que en este caso yo puedo separar este logaritmo en dos. Lo puedo separar en el logaritmo base 3 de 3 al cubo más el logaritmo base 3 de 2. Estoy separando esta multiplicación como una suma de logaritmos, ¿sí? Es esta propiedad. ¿Y para qué hago esto? Porque ahora sí a esta sección le puedo aplicar el procedimiento que ya conocemos. Yo sé que este 3 tiene que estar elevado a la x para que me dé 3 a la 3. ¿Sí? Es lo que habíamos hecho siempre. Este 3 lo representé como 3 a la 1. ¿Sí? 3 a la 1 tiene que estar elevado a un exponente para que me dé 3 a la 3. Esto ya lo sabíamos. Por ley de exponentes multiplico 1 por x y me da x. Como tenemos la misma base, yo sé que en este caso x es igual a 3. ¿Sí? Simplemente igualo los exponentes. Y este 3 es el resultado de mi primera parte de la ecuación logarítmica. Me falta esta, logaritmo base 3 de 2. Pero ojo, esto ya me lo daban, porque me dicen que sí, el logaritmo base 3 de 2 es igual a 0.63 o 0.630. Ah, miren, esto ya me lo daban, es esto. Entonces yo puedo decir que esto es directamente 0.630. Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Muy fácil. El logaritmo base 3 de 54 es lo mismo que yo tome a los resultados individuales y los sume, porque recuerden que esto es esto. Entonces, si a cada resultado yo lo sumo, porque es lo que me dice esta propiedad,
Si yo los sumo, obtengo el resultado general. Entonces voy a sumar 3 más 0.630. Y el resultado sería 3.630. Y listo. Repito lo que hicimos. Como en este caso tuve más de un número en común, porque tuve otro que fue el 2, lo que hice fue descomponer este 54 en su mínimo común múltiplo. 3 al cubo por 2. Apliqué propiedad de logaritmos que me dice que si tengo una multiplicación en el argumento, puedo separarlo en dos logaritmos diferentes, o más bien con diferente argumento. En este caso, como es una multiplicación, los logaritmos se van a sumar y cada argumento corresponderá a un logaritmo. Aquí el 3 al cubo y aquí el 2. Vean que el logaritmo y la base se mantienen. Repito, como es multiplicación, se va a separar en forma de suma y cada elemento que se multiplica va a ser un argumento. Este primer logaritmo lo pude resolver con el método que ya conocemos. Este 3 se convierte en 3 a la 1 elevado a la x igual a 3 a la 3. 1 por x es x, tenemos misma base, igualamos exponentes, x igual a 3 y ya resolví este primer logaritmo. Luego me voy con este logaritmo que ya me daba la respuesta, así que se la puse de manera directa. Todo esto, esta suma, es lo mismo que el logaritmo base 3 de 54. Así que si esto yo lo sustituyo con sus resultados que se están sumando, obtengo 3.630, lo que es el resultado y listo. Esto sí lo podemos comprobar con la calculadora. Vamos a traerla. Una vez dentro de la calculadora, vamos a escribir el logaritmo de base 3 de 54 y luego presionamos la tecla de igual. Esperamos a que la calculadora nos arroje el resultado y me dice que es una cantidad de 3.630, 929, etc. Entonces de esta manera corroboramos que nuestro resultado es correcto. Bien, vamos a resolver un último ejercicio para concluir este video. El ejercicio es el siguiente. Logaritmo de base 4 de 100, si sabemos que el logaritmo base 4 de 5 es igual a 1.16. Nuevamente, vamos a aplicar el mínimo común múltiplo, primero a la base, que sería 4, y nos preguntamos si 4 es divisible entre 2. Sí, 4 entre 2 es 2, y 2 entre 2 pues es 1. Quiere decir que este 4 lo podemos expresar como 2 elevado a la 2. Vamos con el argumento. 100 es divisible entre 2. Sí, 100 entre 2 me da 50. 50 es divisible entre 2. También 50 entre 2 me da 25. 25 es divisible entre 2. No, me daría decimales. Bueno, 25 es divisible entre 3. Tampoco me daría decimales. Bueno, ¿cuál es el siguiente número primo? Bueno, 2, 3, 5. El siguiente número primo es 5. Bueno, 25 es divisible entre 5. Sí, 25 entre 5 me da 5. Y 5 pues es divisible entre 5 y me daría 1. Quiere decir que a este 100 yo lo puedo representar como 2 elevado a la 2 por 5 elevado a la 2. Recuerden que todos estos elementos técnicamente se multiplican, así que cuando haya un número diferente, del 2 al 3, del 3 al 5, etc., se van a ir multiplicando. En este caso, 2 elevado a la 2 por 5 elevado a la 2. Si aquí hubiera tenido, por ejemplo, 3 números 7, sería también por 7 elevado a la 3, y así sucesivamente. Bien, en este caso, nuevamente estoy teniendo números diferentes en el argumento. Por lo tanto, voy a tener que hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Voy a representar el logaritmo base 4 de 100 de esta manera, quedando como logaritmo base 4 de 2 a la 2 por 5 a la 2. Como aquí tengo una multiplicación en el argumento, como es una multiplicación,
puedo separar este logaritmo en la suma de dos logaritmos, donde cada argumento es uno de los elementos que se multiplican. Fíjense, aquí 2 a la 2 y aquí 5 a la 2, pero conservo la misma base en ambos logaritmos. ¿De acuerdo? Ahora, puedo resolver esto de la siguiente manera. Fíjense que tengo una nueva propiedad. Me dice que si yo tengo un logaritmo de cualquier base, pero cuyo argumento, está elevado a un exponente, puedo mover el exponente afuera de la ecuación logarítmica para que quede solita la x, ¿sí? Esta y, que sería el exponente, lo puedo mover hacia la izquierda, como si fuera un coeficiente, así, y por el logaritmo de base a de x. Quiere decir que deja de ser un exponente y se convierte en un coeficiente o en un número que multiplica al logaritmo. Por lo tanto, quiere decir que este 2 que está aquí como un exponente lo puedo sacar y dejarlo como un número que multiplica a mi ecuación logarítmica. ¿Se dan cuenta? Esta es una nueva propiedad que les acabo de explicar o que les acabo de enseñar, ¿sale? Ahora, con esto yo puedo resolver el primer logaritmo. Yo sé que este 4 es lo mismo que 2 elevado a la 2, ¿sí? Porque aquí lo habíamos dicho. 2 elevado a la 2 tiene que ser también elevado a la x para que el resultado me dé el argumento, que es 2 a la 2, de este de aquí. Este 4 es esto. Sabemos que este 4, que iría aquí, tiene que ser elevado a la x para que me dé 2 a la 2. ¿De acuerdo? Por ley de exponentes, voy a multiplicar estos elementos. 2 por x me daría 2x. Como tendríamos la misma base, igualaríamos los exponentes. 2x igual a 2, a este de aquí. De aquí yo tengo que despejar a x para obtener el resultado del primer logaritmo. Me quedaría entonces que este 2 lo paso al otro lado dividiendo. Me queda que x es igual a 2 entre 2, por lo tanto x vale 1. Ya tengo el resultado de este logaritmo. Vamos con el de aquí. Necesito buscar el logaritmo base 4 de 5. Pero eso ya me lo dan. Me dicen que es 1.16. Entonces simplemente voy a sustituir esto por lo que me da el ejercicio. Me quedaría como 2 por 1.16. Vean que cambié esto por lo que me da el ejercicio. Y 2 por 1.16 es igual a 2.32. Ya tengo los resultados individuales de cada logaritmo. Yo sé que el logaritmo base 4 de 100 es esto de aquí. Por lo tanto, si yo sumo sus resultados, obtengo el resultado general. Me quedaría entonces que el logaritmo base 4 de 100 es igual a 1 más, porque aquí tengo una suma, 2.32, lo cual me daría 3.32 como resultado. Vamos a comprobar esto con la calculadora. Dentro de la calculadora vamos a escribir el logaritmo de base 4 y escribimos el argumento, que sería 100. Una vez que ya escribimos nuestra ecuación, vamos a presionar el botón de igual para que nos dé el resultado. En este caso, obtenemos un resultado de 3.32192, etc. Como ven, tenemos un resultado de 3.32. Entonces, con esto comprobamos que nuestro resultado es correcto. Entonces, en este caso, hemos aprendido dos nuevas propiedades de logaritmos muy útiles si queremos resolver este tipo de ejercicios. La nueva propiedad que aprendimos me dice que si yo tengo una multiplicación como argumento de un logaritmo, puedo separar ese logaritmo en dos más, donde cada argumento individual es cada uno de los elementos que se multiplican. Y también que si yo tengo un exponente dentro del argumento, puedo mover dicho exponente afuera como un número que multiplica a toda mi función logarítmica. Y bien, hasta aquí terminamos este video. Espero haya sido
comprensible para ustedes. Puedo entender que puede llegar a ser un poco confuso el procedimiento. Sin embargo, recuerden que si tienen alguna duda, háganmelo saber en la cajita de comentarios y con gusto trataré de resolver aquellas preguntas que pudieran surgirles. Entonces, por el momento me despido. Si el video te ha gustado, por favor, dale pulgar arriba, que me ayudas muchísimo. Y bueno, hasta aquí terminamos este video y nos vemos la próxima con una nueva serie de ejercicios relacionados a este mismo tema. Hasta la próxima.